Muy buenas a todos, de nuevo mis hermanos aquí presentes ante Dios y ante ustedes mis hermanos para dar otra vez un mensaje como siempre de la palabra divina de Dios, la palabra viva de nuestro Dios eterno, el Dios que vive por siempre y para siempre mis hermanos. Hoy hermanos como siempre vamos a buscar a la luz de la palabra sus enseñanzas. Eh, Siendo siempre guiado por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y, y Él que nos da la iluminación de las Santas Escrituras, mis hermanos. Por lo cual he titulado el mensaje de hoy, mis hermanos, Cristo en el principio de la creación. Cristo en el principio de la creación es el tema de hoy. Cristo, Jesús en el principio de la creación, mis hermanos. Hoy yo voy a hacer una comparación de los primeros 13 versículos de Génesis, de capítulo 1, del 1 al 13, y de cuando Jesús dio su aparición por primera vez en la tierra. Lo que Jesús significó y lo que Jesús hizo eh, cuando vino a la tierra, en semejanza a lo que vemos en los primeros 13 versículos del capítulo 1 de Génesis, mis hermanos. eh, Dando siempre gracias a Dios por darme este maravilloso privilegio de revelar su palabra y de dar testimonio de que Cristo es verdadero y es el Salvador de los hombres, mis hermanos. Vamos a empezar con los dos primeros versículos. Vamos a dar versículo 1 y 2, después de 3 al 5, después del 6 al 8, 9 y 10 y 11 y 13, mis hermanos. Con la ayuda de Dios vamos a hacerlo así, que Él nos ayude en el nombre de Jesucristo para dar un mensaje que sea claro y eh, preciso y entendible, mis hermanos, para todos. Empezamos. Capítulo 1 de Génesis, versículo 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire, sobre la superficie de las aguas. Eh, Ahora bien, hermanos, eh, vemos en el primer versículo que Dios crea los cielos y la tierra, y habla que hay un principio, porque en la eternidad no hay principio, la eternidad es eterna, ahí no hay tiempo, ahí es ni principio, ahí es todos, en la eternidad no hay un principio. Cuando hay el tiempo, así, ahí empieza el principio, porque cada principio tiene un fin, pero Dios es principio y fin, pero Él no tiene fin, porque Él es totalmente infinito, infinito. Nosotros somos finitos, tenemos un fin. Eh, pero, ¿qué vemos también? ¿Qué nos enseña la palabra? Que hubo alguien junto a Dios en la creación. Y primero vamos a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y después vamos a desarrollar el versículo 2. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Aquí vemos que en el principio, ¿quién estaba con Dios? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Bueno, vamos al versículo 14 del mismo capítulo 1. Y dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahora, vamos a Proverbios también, que dan un hermoso testimonio. Proverbios, mis hermanos, capítulo 3, versículo 19. Dice,
El Señor fundó la tierra con sabiduría y afirmó los cielos con entendimiento. Ahora, ¿quién nos dice quién es la sabiduría? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, los que somos de Cristo ya llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí vemos que Cristo es la sabiduría de Dios, por lo tanto Cristo estuvo en la creación con Dios. Aquí también nos lo dice Juan capítulo 1, también mis hermanos. También nos lo dice también en el capítulo 1 de Colosenses también, mis hermanos. Nos habla claramente que Jesús fue el creador de todas las cosas que nosotros percibimos con los ojos. Aquí vemos que Jesús en la creación está junto a Dios y creando, mis hermanos, desde el principio. Y aquí vemos ya el primer versículo, que da claro de que Dios creó toda la cosa por medio de su palabra y la palabra se hizo hombre. Y sabemos que el hombre que se refiere a la Biblia es Jesucristo, mis hermanos. Y el versículo 3 del capítulo 1 de Juan lo dice claramente. Por la palabra todas las cosas fueron hechas y sin ella nada de lo que vemos hubiera sido hecho, mis hermanos. El versículo 2, aquí hay un cambio. Aquí parece que no sé qué pasó, si hubo, qué tiempo pasó del versículo 1 al versículo 2, porque aquí dice, la tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Primeramente, cuando vamos, para seguir para proseguir con el mensaje, mis hermanos, aquí vemos que en el verso 2, que la tierra estaba totalmente desordenada, caótica y en tiniebla, mis hermanos. Es lo que más o menos nos quiere decir el segundo versículo. Primeramente vamos a decir que Dios es un Dios de orden, es lo primero. Dios es luz, así como Cristo es luz. Entonces, si tú miras el segundo versículo, que hay totalmente desordenada, algo ha pasado desde el versículo 1 al versículo 2, pasó algo. Bueno, ¿qué dicen los eruditos, estudiosos, teólogos? Que hubo un juicio a Satanás y sus ángeles, como le llaman el diluvio preadámico. Bueno, eso es otra cosa. Pero sabemos que Dios es un Dios de orden y un Dios de luz. Entonces, aquí dice que la tierra estaba totalmente desordenada, llena de tiniebla, que no tenía ni forma ni nada. Dios no va a crear nada. Dios no puede crear las tinieblas, porque Dios es luz, mis hermanos. Algo pasó, algo pasó de que la tierra en el segundo versículo nos da un panorama muy diferente al primero. Muy diferente al primero. Ahora, mis hermanos, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 nos lo dice claramente. Primera de Juan capítulo 1 nos dice claramente que nos dice, y este es el mensaje que hemos oído de parte de él, y les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y así como Dios es luz, su Hijo también es luz y nosotros somos luces también. Vamos, mis hermanos, a comparar este segundo versículo cuando Jesús vino a la tierra. ¿Cómo estaba la tierra cuando vino Jesús? Desordenada, totalmente llena de tiniebla por un imperio que estaba azotando Asia, Medio Oriente, Europa, que era el imperio romano, mis hermanos.
Estaba también parecido al segundo versículo de Génesis. El pueblo de Israel estaba totalmente desamparado. Sus corazones estaban muy lejos de la presencia de Dios. Y Cristo viene a darle forma a la tierra, restaurando el corazón de los hombres, venciendo la tiniebla en la cruz, mis hermanos. Vamos, vamos a Lucas, lo que profetiza Zacarías, el padre, el padre de Juan el Bautista. Vamos a Lucas capítulo 1, versículos, mis hermanos, 76 al 79. Y dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados, a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos visitará de lo alto, para alumbrar los habitantes para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Ve? Vino Cristo a hacer lo que Dios hizo, a darle forma a la tierra, porque estaba totalmente desordenada en el versículo 2 de Génesis. Lo mismo vino a hacer Jesús, lo mismo, mis hermanos. Él vino a darle luz al mundo, mis hermanos. Él vino a dar salvación a los hombres y a vencer las tinieblas, como dice aquí. Aquí lo dice claramente. Él viene para alumbrar a los que habitan en tinieblas, mis hermanos. Y espero que quede bien claro la interpretación del segundo versículo de Génesis, mis hermanos. Aquí vemos a un Jesús que vino en un mundo bien caótico también, todo desordenado. El pueblo lamentablemente eran ovejas descarriadas que no tenían pastor. El pueblo de Israel tenía 400 años que no escuchaba la voz de Dios, mis hermanos. Desde Malaquías hasta Juan pasaron 400 años, mis hermanos. Jesús vino al mundo donde estaba el imperio más sanguinario de todos los tiempos, que era el imperio, que fue el imperio romano, mis hermanos, que todavía existe, pero como un imperio religioso. Antes fue un imperio político, ahora es un imperio religioso. Y Jesucristo vino en ese tiempo, donde las tinieblas estaban totalmente que abrumaban a la tierra, mis hermanos, y los corazones de los hombres. Vamos al capítulo ahora, versículo del 3 al 5. Entonces Dios dijo, como la tierra estaba llena en tiniebla, ¿qué dijo Dios? Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. ¿Qué podemos ver en estos tres versículos, mis hermanos? ¿Qué enseñanza no quiere enseñar Dios? Que así como Dios dio luz al mundo, Cristo también vino a ser luz para el mundo, mis hermanos. Vino a ser luz para el mundo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y Él vino a separar también a la luz, como dice aquí, de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas. Cristo vino a separar la luz de las tinieblas también. Y lo vamos a ver claramente en su palabra. En su palabra lo vamos a ver claramente. En Juan 8:12, vamos a Juan, vamos a seguir con Juan 8:12. Dice, Juan
8:12, Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tiniebla, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Cristo aquí dice, pero que viven a mí no van a vivir en tinieblas. Eso quiere decir que los que vinimos a Cristo somos separados de lo que no han aceptado a Cristo, que sí vive, siguen siendo tinieblas en el mundo, mis hermanos. El que no acepta a Cristo, por más obra buena que haga, sigue viviendo en tinieblas, porque solamente Él no hace luz semejante a Él. Mateo 5:14, Mateo 5:14, ¿qué nos enseña? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Nosotros somos la luz del mundo. La iglesia de Jesucristo somos la luz del mundo, mis hermanos. Dios dividió, aquí vemos que Jesús vino a dividir a su pueblo del mundo, mis hermanos. Claramente nos lo está enseñando aquí, mis hermanos. Que Él vino a separar a su pueblo, los que somos luz, de las tinieblas, los cuales son los que habitan en el mundo, los que viven para el mundo, los que viven a base de su carne, a los deseos de su carne, mis hermanos, perdón. Juan 9:4-5. Juan 9:4-5 nos dice, de modo que tus obras de misericordia sean, perdonen mis hermanos, perdonen Juan 4:5, perdonen mis hermanos, Juan 9, versículo 4 y 5, perdonen mis hermanos. Nos dice, me es preciso hacer las obras del que me envió, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cristo es nuestra luz y nosotros somos la luz del mundo. Si Cristo es luz, nosotros que somos sus siervos e hijos de Dios, que también es luz, nosotros también somos luces también, mis hermanos. Entonces aquí dice, ¿qué dice? Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de qué? De las tinieblas. Eso mismo hizo Jesucristo, por eso puse Cristo, Jesucristo, desde el principio de la creación. Porque Cristo vino a hacer lo que el Padre hizo al principio, a restaurar la tierra. Jesús vino a restaurar la tierra y los corazones de los hombres. Porque la tierra estaba totalmente en tinieblas cuando Cristo vino, mis hermanos. Y vimos claramente que Zacarías dijo que la luz de la aurora viene a visitarnos. ¿Quién es la luz de la aurora? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ahora vamos a los versículos del 6 al 8. Nos dice, entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra y de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo y pasó la tarde, llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Aquí hay muchas enseñanzas buenas, mis hermanos. Aquí vemos que Dios separa el cielo de las aguas que hay en la tierra. Pero todavía la tierra no había flotado, no había salido, porque lo vamos a ver ahora en los versículos 9 y 10. Total, la tierra estaba totalmente llena de agua, así como cuando el diluvio de Adán. Y Dios dividió, porque no había división, lo que son del cielo y lo que son de aquí abajo. ¿Qué vino a hacer Cristo, mis hermanos, cuando vino al mundo también? Así como Cristo también dividió la luz de las tinieblas, como el Padre lo hizo, Cristo también vino también a lo que son celestiales y a lo que son de abajo, a lo que son del cielo y a lo que son de abajo, mis hermanos. Vamos a verlo a luz de la palabra, mis hermanos. Vamos a seguir a Juan
Juan 8, 23, 24. Juan tiene tantas enseñanzas tiene Juan, maravillosa. Dice, él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto le dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en su pecado morirán. El que no cree en Cristo morirá en su pecado, pero su pecado eternamente. Pero todos los que creen en Cristo, ¿a dónde van? Van al Padre. Son de arriba, no son de abajo. Si nosotros somos de Cristo y Él es de arriba, también nosotros somos de arriba. Los que no son de Cristo son de abajo. Entonces Cristo vino a dividir los que son de Él, los cuales lo aceptaron a Él, y los que no lo aceptaron son de abajo. El cielo y las aguas, que al fin sabemos que en el mar, en el mar está el abismo, mis hermanos. Y lo vemos en Apocalipsis, cuando salen los tres ángeles demoníacos del río Éufrates, mis hermanos. Entonces, lo sabemos, pero eso es otra cosa también. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a Primera de Juan 5, Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Nos dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence a qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está claramente. Jesús vino a dividir lo que son del cielo y lo que son de abajo. Nosotros somos de arriba, así como Jesús es de arriba. Vamos, mis hermanos, a seguir. Vamos a seguir, mis hermanos, con Juan 17. Después voy a dar un ejemplo muy importante. Juan 17. Vamos a Juan 17 de nuevo. Juan 17. Juan 17, mis hermanos. Versículos 14 al 16. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo no los y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos de este mundo, mis hermanos. Por eso es claramente lo mismo que habla los versículos 6, 7 y 8 del primer capítulo de Génesis. Aquí también vemos cómo Jesús viene a dividir lo que son del cielo y lo que son de abajo. Lo que son de las profundidades, lo que van al abismo, porque lo que no son de Cristo y mueren sin ser de Cristo, van al lugar de llanto y rechinar de dientes, mis hermanos. Ahí van, mis hermanos. Van a Arjena, al infierno, mis hermanos. Son de abajo, no son de arriba. Vamos a Lucas 23, que nos enseña, Lucas 23, los versículos 39 al 43. Vamos a ver aquí en la cruz, ya vemos cómo Jesús en la cruz ya divide, ya ahí vemos un claro ejemplo del malhechor. Y vamos a ver desde la cruz, ya Jesús, vemos lo que le dan la autoridad y lo que él le dice, la promesa. Uno de los malhechores que estaba colgado, lo injuriaba, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro lo reprendió, diciendo,
Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo merecido de nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo Jesús, le dijo el malhechor a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa más hermosa. Aquí vemos cómo se divide quién va para abajo y quién va para arriba. Quién se va con Cristo y quién no se va con Cristo. El de la izquierda, como aún estando él en pecado, condenaba a Cristo, no le daba la honra que tenía que darle. Sin embargo, el de la derecha sí se la dio. Y le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, dejándole dicho, tú eres el rey de reyes, tú eres salvador del mundo y de los hombres. Tú eres el Hijo de Dios. Y la promesa que Jesús le da, tú estarás conmigo en el paraíso. Aquí lo vemos, mis hermanos. Claramente, Jesús vino a dividir lo que estaban arriba, que son celestiales, y lo que son de abajo. Vamos a los versículos 9 y 10. Y dice, entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Aquí vemos estos dos versículos que Dios está preparando ya la tierra para que habite el hombre. El hombre estaba inhabitable, pero aquí vemos que ya Dios le da, está ordenando que las aguas van a estar en su lado y lo seco va a estar en su lado. ¿Qué vino a hacer Jesús en el tiempo que vino para nosotros? También, ¿qué vino a hacer Jesús? Él vino también, mis hermanos, a dejarnos un terreno que nosotros, sus siervos y los hijos de Dios, podemos pisar firmes mientras estemos aquí en la tierra. Él también vino a poner un terreno donde nosotros podamos habitar sin temor, a pesar de que estemos en el mundo. Él vino también, mis hermanos, también a prepararnos un lugar también, arriba, también, mis hermanos, cuando estemos con Él. Pero Él vino a dejar un terreno, un camino limpio, y todo lo que pisemos en ese terreno será sólido y firme, y es nuestra roca, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. En el capítulo 7 de Mateo podemos ver los últimos versículos. Dice, quien esté afincado en mí, por más que vengan malos tiempos y tempestades, seguirá firme, porque está pisando en lugar sólido. Está pisando en lugar sólido. Aquellos que no pisan en los lugares sólidos, cuando vengan las tempestades y los problemas, será grande su ruina, mis hermanos. Y Él vino a preparar un camino sólido para los suyos. Él vino a preparar un camino firme y estable para los suyos mientras estemos aquí en la tierra, a sabiendo que nuestra casa está en los cielos, la cual nuestro Señor Jesucristo nos fue a preparar, mis hermanos. Ya le dije, Juan 7, los últimos versículos de lo que es la roca, donde firmamos sólido y firme. Estaremos firmes, mis hermanos, por más que vengan tempestades, estaremos firmes. Ahora, mis hermanos, Jesús vino a prepararnos el camino, pero sabemos que nuestro camino es arriba. Es arriba, allá está nuestra casa. Y vemos en Juan 14, 2:3, Juan 14, 2:3,
versículos 2 y 3 nos dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Aquí vemos una promesa clara y firme de Cristo, que Él, aunque nos preparó el camino cuando se fue a su iglesia para que firmemos firme en Él, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro camino, y si pisamos en el camino de Cristo, siempre vamos a pisar en terreno sólido y firme, porque Él es nuestra roca. Pero a sabienda que nuestro lugar está arriba en los cielos. Y dice Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino que nos lleva a la vida eterna al lado del Padre. Cristo es el camino que nos lleva a la vida eterna, a la presencia del Padre. Así que mis hermanos, es lo que nos quiere decir, así como Dios ordenó en los versículos 9 y 10, ya estaba ordenando las aguas a un lado y lo seco, para que el hombre pueda habitar en lo seco. Así también Jesús vino también, y también vino a ordenar también para que lo suyo, para que su iglesia viva, pise en lugar sólido y firme, mis hermanos. Y firme. Aquí vemos la concordancia de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra, porque le dije los versículos, mis hermanos, de que Él es la roca, Él nos preparó el lugar allá arriba en los cielos, y Él es el camino. En Génesis del 11 al 13, vamos a leerlo, dice: después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez la misma clase de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de planta con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Esto es maravilloso ante la luz de Dios, ante los ojos de los hombres que leen la palabra. Esto es maravilloso. Que Cristo vino, ¿qué pasa? Cuando Cristo cumplió su ministerio, mis hermanos, viene Cristo, da la vida por nosotros, resucita el tercer día. ¿Qué pasa? La tierra florece con nuevos corazones, hombres que ahora dan fruto por medio del Espíritu Santo. ¿Y quién fue? El día de Pentecostés, cuando la iglesia es fundada. Viene el Espíritu Santo y dio dones y dio fruto a los hombres. Esa fue la nueva hierba que nació en el mundo, que la tierra era seca. Cuando Cristo vino no había nada en la tierra. Y ustedes lo saben. Habían hombres, pero eran zombies. Eran zombies. Caminando, deambulando por la tierra sin vida. Una tierra árida que no daba fruto. Mis hermanos. Y cuando Cristo viene a su ministerio y deja a sus discípulos, le dice: esperen que cuando venga el Espíritu Santo, y ahí nace la iglesia. Esa es la tierra que aquí dice que brotó nueva vegetación. Y la iglesia de Dios son muchos árboles diferentes, pero con un espíritu, con un mismo espíritu. Somos un solo cuerpo, pero cada cristiano es diferente al otro, pero vivimos bajo un mismo espíritu. Pero todos tienen dones diferentes, mis hermanos. Así como las plantas son diferentes, dan frutos diferentes. Así también cada cristiano da fruto diferente. ¿Ve cómo la palabra revela, sin estar inventándose películas, cómo la palabra nos revela lo que Cristo vino a hacer también? Cristo hizo florecer la tierra con nuevos árboles que ahora dan fruto. Vamos a la luz de la palabra. Vamos de nuevo a Juan 12:4
Juan 12, versículo 24. De cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está hablando de que Cristo tenía que morir, pero morir solo. Y dice, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué fruto fue que dio? Muchísimo. Vino la iglesia. Pues vino Pedro y predicó, 3,000 personas. Después Pedro en el capítulo 4 vuelve y predica, en el capítulo, y vuelve 5,000 personas más, mis hermanos. Y así fue, y así fue, y así fue dando frutos, siguió dando frutos. Pero ¿quién tuvo que morir? ¿Quién tuvo que morir? El grano de trigo. Para que pudiera nacer el fruto de ese grano de trigo, que somos nosotros, la iglesia. ¿Y quién fue ese grano de trigo? Jesucristo, mis hermanos. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 13. Una parábola muy hermosa. Capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 6 y 9. Es una parábola que nos enseña la palabra de Dios muy bonita. Dice, entonces dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces le dijo al viñador, he aquí, ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no la hallo. Por lo tanto, córtala porque ha de utilizar también la tierra. Entonces él le respondió diciendo, Señor, déjala aún este año hasta que cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Sabemos que el dueño de la viña es el Señor, Dios. Y el viñador en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Dice 3 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años. ¿Y qué pasó? Al año siguiente, toda la iglesia ya estaba fundada. Ahí tuvo el fruto. No fue cortada. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Es lo que quiere decir. Dios es el dueño del viñedo. El viñador es Cristo. Cristo predicó durante 3 años, dio abono. ¿Cuál es el abono? La palabra de Dios, el abono. ¿Y qué pasó después de 3 años? Floreció la tierra. ¿Qué floreció? La iglesia, mis hermanos. Claramente, además hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Si te dejas llevar por el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, la palabra te aclara todo, mis hermanos. Aquí lo vemos, mis hermanos, claramente lo que Jesús, al compás del primer capítulo de Génesis y al compás cuando él vino, semejanza, mis hermanos, todo clarito. Jesús es la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Capítulo 15 de Juan. Del 1 al 5, léanlo claramente también. Solo en Cristo podemos llevar fruto. Solo en Cristo. Hermanos, espero que haya quedado bien. De verdad, que se haya escuchado bien. Y el mensaje de verdad bien claro. Espero que Dios ilumine sus pensamientos y abra su corazón para que su palabra entre y veamos lo que Cristo hizo, mis hermanos. Lo que hizo Dios en el principio por medio de Cristo, también Cristo se hizo hombre y vino a hacerlo aquí en el mundo en vida propia, mis hermanos. Qué maravillosa es la palabra. Bendita sea la palabra de Dios siempre.
y eterna por los siglos de los siglos siempre. Dios los bendiga, mis hermanos. Cristo es vida. Confíen en Él, permanezcan firmes en Él. Dios los bendiga siempre. En el nombre de Jesucristo, bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. Amén.